No puedo ocultar mis sentimientos, papá. Estoy tan feliz que podría bailar. Hola amigos, bienvenidos a Unlocked Toys. El día de hoy toca revisar a uno de mis gallos de este año para llevarse el top 3 de figura del año. Hablo del poderosísimo Mecha Frieza de la SH Figuarts Bandai Spirits, que en realidad no es tan poderosísimo porque Trunks se lo papea en 5 segundos. Pero, eso no le quita que su diseño está súper mega increíble. Así que vayamos de una a la sala de pruebas y chequemos a esta figura a fondo. Volvemos. Había una figura que ya necesitaba un rework urgente, pues no hace mucho que tuvo otro relanzamiento reciclando prácticamente todo el molde, y para sorpresa de todos no era un repollito de las 2.0, sino uno de los más antiguos, arquitectura 1.0. Corríjanme si estoy equivocado, pero Freezer Cuarta Forma es la única figura que tuvo restock siendo aún de la arquitectura 1.0. ¿Puedes creerlo? La arquitectura 1.0 la inventó Tamashii Nations hace ya 13 años para el 2022 y aún así recibió un relanzamiento con Freezer Cuarta Forma. La figura, por cierto, ya pasó sin pena ni gloria y en muchos lados quedó olvidada en los anaqueles de las tiendas, junto a nuestra esperanza de ver a futuro un Freezer Cuarta Forma con un moldeado y arquitectura más actualizado. Y bueno, 2 años después, no tenemos precisamente la Cuarta Forma mejorada, pero sí algo muy cercano. Mecha Freezer llegó con fuerza y con un montón de novedades internas que me dejaron sorprendido y que más adelante expondré en este video, pero por lo mientras, acompáñame a darle un vistazo a su caja. La caja se mantiene en su estilo clásico, acompañada de fondos morados, apastelados o lilas. Realmente en esta no hay algo que sobresalga demasiado. Contaremos también con sus ya conocidos sellos de seguridad que nos aseguran la autenticidad y originalidad del producto. Si eres nuevo y no conocías, aquí te los adjunto. El sello de la fabricante, Bandai Spirits. El sello de la diseñadora, Tamashii Nations. El sello de la franquicia Dragon Ball Z y debajo el sello infame de la Collector Shop, lo que significa que esta figura no tendrá un restock, o al menos eso te hacen creer. El holograma de distribución japonesa plateado a tintas rojizas del gato Pero, del estudio Toei Animation. Este holograma puede cambiar de color o de tinta debido a la distribución del país y el valor de la figura, así que no te preocupes si quizá lo encuentras de un color distinto. Y por último, el holograma de la Tamashii Nations Quality. Entre otros datos de importancia, recordar que esta pieza está fabricada en Vietnam. En la parte de la caja del lado derecho encontraremos el número serial junto al instructivo de la figura. Siempre recomiendo abrir el lado del cartón, nunca el lado de la ventanilla acrílica. El instructivo será ciertamente necesario para esta figura en particular, porque se conforma de muchos ensambles para armar el lado A o B de la figura. Si tienes cualquier duda, no dudes en consultarlo para evitar daños a la figura, aunque en este video te explicaré a detalle cómo armarlo y desarmarlo de forma correcta. Dentro de la caja encontraremos blister y medio, donde se alojan la pieza y sus accesorios. El segundo blister, que es pequeño, realmente no atora con el pieza 1, por lo que al extraer ambos blisters de la caja recomiendo hacerlo poniendo una mano debajo para asegurar el blister chico y evitar que se te caiga. Me molesta un poco tener un blister ahí volando, preferiría enormemente que este pudiera atorar dentro del blister 1 para evitar que se maltrate, pero en fin, ambos cumplen bien su función de proteger la pieza y sus accesorios.
Y este es el primer vistazo a la figura fuera de su empaque. Sinceramente es una pieza que me tenía muy emocionado desde su anuncio, y ahora en su lanzamiento confirmo que no me ha decepcionado. Desde su esculpido, que está súper completo y detallado, hasta su pintura me parecieron increíbles. Es verdad que mi pieza llegó con mínimos detalles de pintura. Debo reconocer que los dejé pasar, puesto que ya en su conjunto la pieza luce estupenda. Y como siempre digo, se nota que se hizo con amor. ¿Han notado cómo Moto Okamoto tiene una relación especial con los demonios del frío? Haciendo cuentas, todos los demonios del frío que ha sacado en sus diferentes transformaciones le han quedado estupendos. Ya nos dimos cuenta que estos son los favoritos del Product Manager de Dragon Ball dentro de la Tamashii Nations. Pero, más al fondo hay algo que me sorprendió y que me muero de ganas por informar. Aunque ustedes no lo crean, esta figura no es en arquitectura una figura 3.0. Por sorprendente que suene, estamos frente a lo que yo llamaré un Renewal 1.0 o R.1. Y es que debemos pasar al apartado de joints para que me entiendan, así que vayamos a ello. La inclinación de cabeza es bastante buena, lo que nos permite gran rango arriba a abajo. Contamos con rotación de cabeza en 360 grados. El joint que compone la cabeza es el típico de bola, aunque este parece ser más grande que el de Goku, más similar a la de Vegeta. La zona del torso es un típico 2.0, tiene el pecho seccionado en dos partes y cuenta con una unión en ambos hombros para conectar los brazos, donde internamente también se encuentra una articulación de mariposa. El despliegue de dicha articulación, o también, como suelo llamarla, la articulación en los deltoides, no deja de ser pobre por su propia naturaleza 2.0. Esta, en muchas ocasiones, es limitante, salvo raras excepciones, como Majin Buu. Sin duda, para mí, esta parte es una de las más decepcionantes porque limita mucho el dinamismo en la figura. Y aquí es donde empezamos a ver diferencias que no están en la arquitectura 3.0 como tal y tampoco en el 2.0. Es decir, estamos frente a un nuevo camino o una nueva composición de joints y máscaras para resolver distintas zonas de la figura. Empezamos con esta hermosa tapa de hombros que su función está en la de tapar el joint interno del hombro y de este modo no perdemos estética. Esta función recuerdo que se usó antes con Metal Cooler y dio excelentes resultados, por lo que Tamashii Nations opta en repetirlo. El joint de bíceps también parece el mismo de siempre tipo 2.0, pero de alguna manera intenta innovar ocultando su mecanismo interno con una pequeña pared plástica. Resulta sobresaliente si no fuera porque al flexionar al máximo los bíceps suele atorarse un poco el mecanismo. Nada de que alarmarse, pero no deja de ser un efecto secundario a costa de cierta estética. Tampoco creo que esto sea algo que jamás hayamos visto. De hecho, en los antiguos Freezers veíamos esta técnica, pero es curioso que se quiera retomar dicho concepto e intentar mejorarlo en pleno 2024. Tenemos un nuevo joint de rotación de antebrazo en 360 grados. La verdad me encanta, me recuerda un poco a la Revoltech, pero hay que reconocer que con más estética en este caso. Bien por Tamashii Nations en estas innovaciones. Por otra parte, haciendo contraste al éxito anterior, tenemos la decepcionante flexión de abdomen, limitadísima, prácticamente recordándome a la antigua pieza 1.0. Me sorprende que no resolvieran dicha articulación de algún modo. Ya veré si yo más adelante modifico mi pieza para tener un rango más dinámico. Entonces, en resumen para que no se me pierdan, tenemos en el torso de Freezer una combinación y mejoras en ciertas zonas de arquitectura 2.0 y 1.0, pero poco se ve de tener algo 3.0. Y si esto ya parece extraño, espérense, pues viene lo mejor y aún más extraño, que a mí, que soy amante de lo interno de las figuras de acción, me voló la cabeza. Y es que podemos apreciar un rango de patada de karate bastante largo. Al principio pensé que se debía a su arquitectura 3.0 en piernas, pero no era así. Internamente contamos con nada más y nada menos que una vieja arquitectura o composición 1.0.
Así que toca recapitular. Cuando nace el 2.0 bien conformado ya en su totalidad en el año 2016 con Trunks Super Saiyan, nace un nuevo tipo de estética en las figuras de la línea. Aunque es verdad que de algún modo se sacrifica cierto rango en las piernas, sobre todo en las patadas de karate. Entonces, dicho rango lo empezamos a recuperar hasta el lanzamiento del primer 3.0 oficial, Broly Full Power, en el año 2019. De ahí para el real, Tamashii Nation se vio envuelto en una cruzada de cambios mínimos internos y mejoras notables que han intentado consolidar las piernas 3.0, viendo su peor exposición en Gohan TFWSG, que salió también este mes. Todo esto vuelve súper curioso el hecho de que Freezer regrese a su antigua arquitectura 1.0. La decisión sorprende. Y sorprende porque sorprendentemente, valga la redundancia, triunfa en la figura inequívocamente. La razón es porque no regresa el 1.0 a secas, viene con mejoras de viejos aprendizajes y más experiencia a lo que se veía al inicio de todo en el lejano 2009. Para serles sincero, yo no la vi venir, y más aún nunca consideré en mi cabeza que el 1.0 pudiera mejorarse de tal modo como se resolvió este Mecha Freezer de manera magistral. Hablemos un poco de su evolución del 1.0 a este que ahora bautizo como Renewal 1.0 o 1.0 renovado o R1. Para empezar, como cualquier 1.0 tenemos dislocación de piernas, lo que nos permite alcanzar un rango mayor a la patada de karate. La pierna R1, a diferencia de la 1.0 clásica, se conforma de una unión de muslo dividida en dos partes. La zona interna, que permite el anclaje a la pelvis, la dislocación y rotación moderada, además de una conexión a la parte externa de la segunda parte del muslo, que permite lograr mayor estética en la figura sin afectar el mecanismo interno, así como lograr una rotación total de 360 grados. Todo esto herencia de la investigación y desarrollo heredado en las 2.0 y 3.0. Oye, despacio, cerebrito. Ok, tienen razón, me emocioné demasiado y creo que me fui muy técnico en mi explicación, así que lo resumo de manera más sencilla. De algún modo, Tamashii Nations logró evolucionar su vieja arquitectura 1.0, pero tomando otro camino distinto al de las 2.0 y 3.0, más sí usando su inspiración. Más sencillo, aplicaron la de Gohan Beast, que no es ni Ultra Instinto ni Ultra Ego, es su propio camino. A mí en lo personal no me disgusta, mientras cumple el trabajo, el cual es que nos entregue estética y dinamismo, yo encantado con lo que quieran hacer internamente, pero en general debo felicitar este gran trabajo, no lo vi venir, 10 de 10. Ahora, para que oficialmente una arquitectura como esta prevalezca, bajo mi opinión, se necesita el lanzamiento de al menos 2 figuras usando esta composición, y realmente no sé qué quiera hacer Tamashii Nations y Moto Kamoto a estas alturas. Lo que sí me llama la atención es que todo está muy inestable últimamente, cada figura le hacen su propia arquitectura o adaptación y al final no parece actualmente existir una constante. No sé si de algún modo Tamashii crea que las 3.0 fueron un error y buscan una evolución por otro camino, o si simplemente decidieron hacer a este Freezer de esta forma y no volveremos a ver esta arquitectura en un futuro. Quién sabe, el tiempo nos lo dirá. Para cerrar este apartado, hablar de la cola, que como algunos ya saben, yo no considero esta parte un accesorio, sino parte de la figura. Simplemente mencionar lo bien que trabajaron con la perspectiva. Logran con esto disminuir el peso de la pieza y a la vez le da un montón de dinamismo. Sí se nota que hubo artistas expertos detrás del moldeado de esta gran figura. Quizás solo como detalle mencionar que el ensamblaje no es lo más limpio posible. Digo, tampoco es malo, pero creo que pudo ser mejor. Mecha Freezer definitivamente se ganó mi corazón desde que salió de su empaque. Bajo mi opinión, estará presente como una de las figuras del año, y eso también se lo podemos deber a los accesorios y cómo se diseñaron para que todo sea sumamente compatible y muy poco problemático. No cabe duda que en varios aspectos Tamashii Nations se arriesgó con este Freezer, y por suerte todo le salió excelente. Démosle entonces un vistazo de cerca a los accesorios.
Empezamos con algo que no sé si precisamente sea un accesorio, parece ser más la parte B de la misma figura. Prácticamente se trata de una especie de estatuilla de Freezer, donde podemos desensamblar los miembros de la figura A para ponérselos a la figura B. La diferencia está en que esta figura B viene moldeada para recrear el famosísimo corte que Trunks le propina a Mecha Freezer. Sinceramente, para mí aporta muchísimo, ya que es algo obligadísimo recrear esta escena, pues es sin duda una de las más famosas e impactantes en Dragon Ball Z. Me gustó cómo logró Tamashii poder resolver este problema, ya que siempre desensamblar piezas en una figura tan pequeña es un riesgo y casi siempre corres el peligro de romper la figura. Pero no es el caso en este Freezer. Como diría Thanos, Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. pasando ahora sí a lo que yo considero accesorios, encontraremos una cabeza de Freezer apretando los dientes, algo así como enfadado. Notar que estas cabezas vienen sin ciertos detalles que van incrustados. Para agregárselos necesitarías desarmar estas mismas piezas de la cabeza principal. Se me hace un poco raro, la verdad, pero supongo Tamashii tomó la decisión de hacerlo así para comodidad en el pintado. De otro modo, supongo a la fábrica se le complicaría más pintar todas las cabezas. En mi opinión, ni me va ni me viene. No siento que sea esto un problema para la figura. Contamos con una cabeza con Freezer sonriendo, en mi opinión la mejor de todas, pues captura al 100% la esencia del personaje. Una cabeza con Freezer gritando, un clásico que nunca puede faltar en Dragon Ball. En manos contamos con un juego de manos de Freezer apuntando, ya sea para lanzar sus terribles rayos de energía o para sacarse los mocos. Un par de manos con los dedos semiflexionados, más que nada hechos para la parte B y recrear la escena del corte de cabello que le hace Trunks a su Alteza del Frío. Me gusta mucho el detalle que cada mano, tanto la metálica y la básica, están esculpidas de manera distinta. Se nota el esfuerzo en esta pieza. Por último tenemos un juego de manos abiertas, otro clásico en la línea. El esculpido es totalmente nuevo y algo distinto a la vieja versión 1.0. Para finalizar con los accesorios tenemos esta base transparente. La parte de la base de sujeción es un poco raro, lo hicieron medio torcido, sepa Dios por qué, y entra en un agujero en la espalda de Freezer. Y a diferencia de las bases clásicas, esta entra a presión en una especie de ball joint, permitiéndole articulación una vez montadas todas sus partes. La base no la considero que esté mala, pero sí veo que queda algo corta para una exhibición correcta con Trunks. Al final, ya para mi pose no la utilicé, se me hizo inútil, pero posiblemente te sirva para una exposición en solitario de Freezer siendo cortado. ¿Qué es eso? Bajo mi opinión, el armado de Freezer de la parte A la parte B y viceversa es sumamente sencillo, y como ya había mencionado, creo que Tamashii Nations y Bandai Spirits tienen un gran acierto en que esto suceda de esta forma, pero para los que aún tengan dudas, expliquemos el proceso.
Empezamos tomando con nuestros 2 dedos a la figura en la parte de los hombros y con nuestra otra mano, también con 2 dedos, vamos a extraer de forma recta las piezas. Es importante tomar las zonas involucradas lo más cercanas al joint, para que de este modo la pieza pueda salir sin problemas y sin una hipotética palanca que pueda forzar algo y romperlo. La zona está diseñada como un quitapón, por lo que no debería tomarte mucho tiempo. Ojo, que si te cuesta más trabajo de lo normal, algo por ahí anda mal, entonces quizás sea mejor ser precavido y usar calor para extraer las piezas. Eso sí, solo usar calor si de a tiro las zonas están muy duras. Insertar las piezas es básicamente lo mismo pero al revés, solo procura no usar demasiada fuerza para causar algún daño. La regla de oro es usar fuerza proporcional al tamaño del objeto. Si una zona requiere demasiada fuerza es inevitablemente un red flag de alerta de rotura. Y ahí está el armado, bastante simple la verdad, y como mencionaba, un buen trabajo de Bandai para ajustar todo de manera correcta, para lograr este desarmado y armado tan cómodo. El proceso de vuelta es prácticamente el mismo, solo asegúrate de usar la técnica de 2 dedos de cada mano y estar cercano al joint. Con eso verás que no tendrás ningún problema. Había ciertas dudas que me surgieron desde el anuncio de Mecha Freezer el año pasado y que al final, al día de hoy, pude corroborar y que me gustaría aportar a este video como información. Vamos por partes. Aquí frente al Freezer cuarta forma más nuevo que ha lanzado Bandai años atrás y del cual tocamos un poco el tema con anterioridad, podemos notar que se queda muy atrás respecto al nuevo diseño de Mecha Freezer. De entrada y lo más destacable para mí es que solucionaran el peso de la cola, puesto que la figura pasada era una monserga pararla, puesto que el propio peso la tira, es algo que detesté y que al 2022 aún no solucionaban. Mecha Freezer es en todos los sentidos superior a su pieza antecesora, aunque del todo no sea la misma versión. Las manos de ambas figuras también cambian un poco, siendo la de Mecha Freezer un poco más definida y mejor posicionado el pulgar en el puño cerrado. Aún así, puedes usar manos extra de Freezer cuarta forma como complementos en Mecha Freezer, pues son piezas compatibles. Ahora, siendo Freezer primera forma un 2.0 y Mecha Freezer un R1, sí notamos también una mejoría en diseño. Sorprende bastante puesto que una es creada en el 2021 y la otra en el 2024, notándose así una gran mejoría en tan solo 3 años. Las cabezas son relativamente compatibles, aunque el plástico se forza un poquito al querer entrar la cabeza de Freezer primera forma en el joint de Mecha Freezer. Digamos que sí se puede estar maltratando si hacemos este proceso constante. Yo no recomendaría hacerlo, además no encuentro un sentido hacer este swap head, pero para gustos los colores. Al contrario, la cabeza Mecha queda un poco grande en el joint de Freezer primera forma. Se tendría que agrandar el joint para que sea compatible. Y vuelvo a lo mismo, yo no haría tal trabajo en mis figuras, puesto que no le veo sentido hacerlas compatibles por el aspecto de la figura con el swap head. Pero de algo le servirá la información a más de uno.
Esto es lo que mencionaba hace apenas unos minutos atrás. Al regresar la cabeza de la primera transformación a su cuerpo original, vemos que queda algo floja. Esto es normal porque a presión se contrajo la pared interna del joint hembra de la cabeza, pero que no panda el cúnico. Deja pasar unos 10 minutos y ya verás cómo el plástico regresa a su posición original y vuelve a atorar con normalidad. Pero si lo haces constante, ahí sí que podrías dañarla y requerirías una reparación. Y pasamos al último tema, que es justo el que me daba curiosidad saber, y es que quiero meter a Mecha Freezer en su itálica, mis hermanos. Acompáñenme a hacer este proceso de compatibilidad. Para empezar, fue amargo para mí saber que el caballo de Freezer y Mecha Freezer no son compatibles. No sé por qué, quiero ver siempre a Freezer metido en su bocho, gente, discúlpenme. Por eso me alegré tanto cuando lo vi dentro en la película de Broly. Un poco más complejo fue lograr quitarle su joint de doble bola al pod, donde se supone entra la cintura de Freezer primera forma. La pieza viene muy dura y tuve que hacer la técnica del muñequeo con las pinzas, agarrándola del cuello al joint negro de doble bola y sacarlo con cuidado. El proceso se repite, pero ahora en el joint de la cintura de Mecha Freezer. Recuerda, es puro muñequeo y no tanta fuerza, y el agarre es del cuello, no de la cabeza del joint. Aquí se puede ver la diferencia de tamaños y del por qué no son compatibles las piezas. Pero si ustedes creían que se iban a ver mi video sin uno de mis comerciales, están equivocados. Porque con mi Kong Build fabricadas por el equipo de Unlock Toys logré hacer la compatibilidad. Solo necesité el Joint Kong a 3.0, que lo pueden conseguir en su tienda en línea Unlock Toys más cercana. Llame ya. No, ya en serio, fuera de broma, si usé el Joint Kong A3 y entró perfecto del lado Kong en la cintura de Mecha Freezer, pero el lado 3.0 entró muy flojo en el pod, por lo que tuve que hacer 2 o 3 capas de reforzamiento en el joint para que este atorara como es debido, y de este modo ya pude lograr la compatibilidad de mi Freezer en su bochito, y la verdad es que nos encantó a ambos. Con respecto a la cola de Mecha Freezer, solo le saqué el joint con un poco de calor y luego simplemente la metí en el joint de cola que está interno en el pod. No entra excelente, pero tampoco puede decirse que entra flojo. Digamos que la compatibilidad es aceptable. Y ese fue mi secreto para hacer compatible a Freezer con el pod. Déjame en los comentarios si tú también lo vas a adaptar y ponerlo a chambear en Uber. Volvemos. ¡Te daré tu merecido, Saiyajin! He regresado desde el fondo del infierno y solamente para matarte. Mecha Freezer es un must-have para los amantes del personaje y para quienes coleccionamos la línea SH Figures de Dragon Ball. Considero al día de hoy que es mi top 1 del 2024 en lo que va de este año, y considero que a menos que tengamos una sorpresa, solo será destronado por Super Android 17, aunque estamos en un veremos. Pero quien sin duda lo va a destronar es King Papi Cold, siempre y cuando este venga con un buen control de calidad. Vamos a encontrar en Mecha Freezer un montón de detalle en su esculpido. Una pintura que, si bien es hecha a colores base, su pintado es muy pulcro y de colores variados. Quizá hallemos uno que otro detalle de pintura en alguna que otra figura, pero considero es un error mínimo comparado con todo lo que ofrece en sí Mecha Freezer. Aplaudo la innovación y el riesgo que tomó Bandai usando una vieja pero nueva arquitectura, que por si fuera poco le funcionó increíblemente. Lo mismo decir de la facilidad con la que la figura puede cambiar de A a B.
Debo reconocer que Bandai Spirits y Tamashii Nations no decepcionan y en verdad esta figura solo incrementa al infinito mis ganas de tener un Freezer cuarta forma más actualizado. Les adjunto una comparativa de los hermanos demonios del frío. Considero que ambos son una pasada y bien logrados en su estilo cada uno estéticamente hablando. Para cerrar yo me quedo con este Bandai Spirits, este que no tiene miedo en innovar, que consigue una pieza que parece ser tan simple pero a su vez internamente tiene tanto trabajo detrás. No me quedo con el otro Bandai Spirits que saca refritos, piezas mal hechas y mal adaptadas. Ojalá sigamos viendo el potencial de Bandai como siempre debió ser. Como dato final curioso, mencionar que la marca morada del antebrazo derecho de Mecha Freezer en algunas viñetas y frames del anime se dibujan sin líneas y en otras con unas líneas de armadura. También en algunos frames, viñetas y bocetos esta marca rayada se pinta tonos cafés, igual que la armadura de concha que rodea otras partes del personaje, mientras en algunos trabajos la pintan morada como está en esta figura. Por si fuera poco, en otras viñetas y frames simplemente no la pintan, la dejan de color blancuzco, piel de Freezer. ¿Tú cuál crees que sea el moldeado y color correcto del antebrazo derecho de Freezer? Déjamelo en los comentarios. Como datos finales, mencionar que la figura mide de pies a cabeza 12 centímetros y su precio de salida ronda los $75 aproximadamente. Esto sería todo por ahora, intenté ser lo más completo en este video y traerles tanta información de la pieza como pude, aunque debo reconocer que para mí hacer este video fue muy difícil debido a tantas situaciones que cruzan mi vida actualmente, así que tuve que hacer un sobreesfuerzo para traerles a ustedes este video, por lo que si te fue de utilidad o de interés, apreciaría mucho me dejes un super like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, pues aquí encontrarás un montón de reviews honestos, tutoriales para tus figuras y hacks, así como análisis honestos del coleccionismo. Nos vemos la próxima. Adiós.